Bueno, y a todos ustedes también, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a acudir a este ejercicio, al llamado que hacemos aquí en el sindicato, de personalidades que siempre quieren estar aquí, venir a expresar algún proyecto, como es este caso, añadirle el PITIC o del PITIC, o es el apellido que recibirá Hermosillo próximamente. Esas dudas nos las ampliarán ahorita nuestros compañeros. En este caso, primero le voy a ceder la palabra al maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. El objetivo preciso es hacerles una invitación. Voy a hacer lo más rápido posible esta cronología de esta propuesta para después pedirle a mi amigo, el maestro Ignacio Lagarda, presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, que nos sustente también de manera sucinta, por supuesto, lo que es Hermosillo y lo que es del PITIC. Hace 4 años un grupo de amigos, entre ellos algunos periodistas, y eran las fiestas del PITIC del momento, mayo de 2007, nos preguntamos por qué no la posibilidad de agregarle de manera oficial al nombre de la ciudad de Hermosillo el apellido o la expresión del PITIC, para efectos de varias razones, entre ellas el tener un sentido de pertenencia. El cajemense tiene un sentido de pertenencia, el navajoense también, el guaymense también. Sentimos que en Hermosillo hace falta ese sentido de pertenencia. Se llama Hermosillo por José María González Hermosillo, un insurgente amigo de Hidalgo que no llegó a Sonora, llegó al Piaxtla y a Sinaloa, invitando a participar en la lucha por la independencia de México. Al final de cuentas no llegó a estas tierras, pero ganó la revolución. Pero aquí estaba el pitiquín, esto lo va a dejar mi amigo. Entonces la propuesta es, dijimos, ¿por qué no establecer al nombre oficial de la ciudad las raíces que tenemos como pueblo, las raíces que tenemos como ciudad? Hace un año, exactamente en mayo, me dijo Javier Candara Magaña, oye tocayo, yo estoy de acuerdo con esa propuesta y creo que debemos de actualizarla. ¿Por qué no me actualizan la propuesta a mi nombre? Y invitas también a Nacho Lagarda, lo platiqué por supuesto con Nacho, que también es de la misma idea, por supuesto. Hicimos, renovamos, refrescamos la petición y me dijo, la recibo, la voy a hacer pública y me dijo, preparamos el terreno para tratar de actualizarla en 2011. Es 2011 y yo simplemente lo que quise es, a través del STIR, sección Hermosillo, sección Sonora, invitarlos a todos ustedes a formar parte de esta, ¿cómo le puedo mencionar?, de esta designación propuesta que hará historia indudablemente, y los quiero invitar a todos ustedes a participar. Cuando tuvimos esta iniciativa, nada más para complementar lo que decía ahorita Alberto, más bien afirmar la idea de que sí hubo un consenso mayoritario en los foros que se hicieron ahí. En aquel tiempo pues, se sumaron algunos historiadores, se sumaron también algunos académicos, hubo gente de la sociedad civil simplemente que se acercó y que manifestaron su apoyo. Ciertamente hubo algunos que lo hicieron en contra, otros que manifestaron dudas, etcétera, pero al final de cuentas el consenso fue mayoritario. Esta es una carta dirigida al Cabildo de Hermosillo, aunque en el Cabildo ya existe la petición en forma concreta, ya existe incluso la relatoría con los resultados de los foros que se hicieron la administración pasada. Y en esta se suma José Cruz Victorín Figueroa como dirigente del STIR, pero lo hace obviamente de manera personal como dirigente. Y sin embargo queremos nosotros someterles a todos ustedes esta carta que firmamos a la vez nuevamente Javier Ruiz Quirrín, un servidor, para que los que deseen y les convenza con la idea de que hay que recuperar este vocablo. Concretamente se propuso transformar la denominación oficial de la ciudad de Hermosillo para que en lo sucesivo se denomine Hermosillo del PITIC, pero conservándose el nombre actual del municipio de Hermosillo. La petición se fundamentó en diversos hechos históricos y consideraciones sobre la conveniencia de resguardar nuestro patrimonio histórico en el nombre de la ciudad, tal como lo han hecho otras ciudades importantes. Se da la confusión en algunos que dicen, ¿para qué le quieren cambiar el nombre a la ciudad? Está bien así. ¿Para qué pierden el tiempo en esas cosas? Hagan otras. No, en realidad, y me sorprendía mucho ayer Mauri Coronel en la mañana cuando nos decía algunos columnistas que somos el estado número 29 en lectura de libros, ¿no? Nomás estamos adelante
de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Nada más, o sea, no leemos, pues. Para abrir boca, fíjense bien el precedente que vamos a dejar, ¿no? Los niños de primaria, para empezar a ¿por qué del Pitic, mijito? Porque mira, aquí había, ya es clavarse algo en la historia, pues. Entonces yo creo que de alguna manera estamos fijando ese precedente histórico importante, creo yo, y ahí quiero que vayamos todos, no es lo que yo creo. Y el héroe joven de 27 años, José María González Hermosillo, es el hombre más valiente que conoció la insurgencia, la independencia. Y si le pusieron a esta ciudad su apellido, no es precisamente porque venía a vacacionar aquí al Cochorio o venía a vacacionar a Bahía Quino, se lo pusieron para que los norteamericanos que todavía no se adueñaban de la mitad de nuestro territorio supieran que aquí estaba un López Rayón, que aquí estaba un Hermosillo y que estaban una serie de generales que podían dar su vida y que podían dar su sangre por defender la geografía territorial que entonces era México. Dicho lo anterior, quiero referirme al libro que escribí hace unos 3 años y quiero mostrarles que lo escribí hace 4 años. Quiero mostrarles que dice aquí en mi escudo de la gotita, dice Hermosillo del Pitic, pero adentro dice 1975, cuando empecé la gotita. Esto quiere decir que no es nada nuevo en mí el apellido que pudiera llevar Hermosillo, porque el general Rodríguez, cuando llegó a ser el gobernador de aquí del estado en 1943, descubrió unos breñales al norte oriente de nuestra ciudad, y en esos breñales descubrió un arroyo que todavía le sigue haciendo daño hidrográfico al suelo, al bajosuelo del piso de la colonia Pitic. Todavía hay afloramientos de agua. Cuando inauguramos la colonia Pitic los hermosillenses en 1946, nos dimos cuenta que cerrábamos las llaves del baño, las llaves de lavamanos, y no obstante que cerrábamos las llaves seguía saliendo agua. Había demasiada agua en Hermosillo por lo que explicó la Garda. Habíamos muy poquitos entonces y sobraba el agua. Ahora habemos muchos popotes y el agua por supuesto nos falta. Pero bien, dice, en este periodo, este libro habla de Hermosillo, cómo éramos en los años 40, cuántos éramos, cómo la ciudad creció económicamente, financieramente, materialmente, cómo creció políticamente y cómo nos despojamos nosotros de ese feo y desde luego también de esa especie de enfermedad psíquica que tuvimos los hermosillenses, es decir, estábamos estresados, estábamos deprimidos porque vivíamos en una ciudad que no estaba equipada. Cuando llega el general Rodríguez se da cuenta de los 5 primeros problemas que Hermosillo estaba atravesando. Uno de ellos era la falta de agua, otro la falta de salud, la falta de escuela, la falta de seguridad, la falta de fuentes de trabajo, y el otro era el gran complejo que teníamos los hermosillenses en esos años porque vivíamos en una ciudad que no valía la pena. Estábamos además flagelados por la guerra. La guerra todavía no terminaba, la guerra nos había traído a nosotros más miseria que a los norteamericanos. No nos llegaban las llantas, no nos llegaba maquinaria, no nos llegaban insumos para la costa de Hermosillo. En fin, vivíamos más pobres que nunca. Pero también en esa década que apunto aquí como una de las más esplendorosas que ha vivido la ciudad, por el gran río de liquidez que tuvo la ciudad en su piso, por el banco que se hizo como el primer rascacielos en la ciudad. Eso habló de la importancia que tenía el dios dinero en la ciudad de Hermosillo. En ese momento, en ese periodo, surge el debate sobre el origen del término Pitic, vocablo primabajo con el que se conoció inicialmente a esta ciudad. Hay quienes afirman que el significado de esa voz indígena es el lugar donde se juntan 2 o más ríos, esto es, el Sonora y el San Miguel. Sin embargo, del otro lado están aquellos que lo ponen en duda, arguyendo que si así fuera, le faltaría a Pitic un sustantivo o un adjetivo, como es el caso de Pitiquito, donde se unen los ríos Altar y Magdalena, o Concepción de Oaxaca.
en el municipio de Álamos, que se compone de vaca, que quiere decir carrizo, y yaqui, arroyo, luego se entiende como el arroyo del carrizo. Pitic, en todo caso, es una palabra que significa algo menos que el lugar donde se juntan dos conductos húmedos. Podría ser, se dice, compartidero, confluencia, junta, concurrencia o acudidero, pero jamás de los jamases lo que hasta ahora se ha venido aceptando. Para eso sirven los historiadores, y yo le agradezco muchísimo a José Rafael que me haya a mí inoculado esa gran curiosidad por ir a ver, por ir a investigar. Y entonces el debate duró meses en los periódicos, y al cabo de un impas quedó definitivamente postergado, ya que el tema no volvió a inquietar a los pitiquenses o pitiqueños o pitiquitenses. Por lo tanto, el significado de pitic está aún en el limbo. Bien, pero resulta que nos encontramos nosotros con que Pitiquito se llama Pitiquito no por pitic, se llama Pitiquito por Piti o Pitic, el jefe indio que fundó Pitiquito mucho antes que fundaran a Hermosito, es decir, nuestra ciudad, mucho antes que fundaran la Santísima Trinidad del Pitic, fundaron primero Pitiquito. Entonces, el tema fuerte es que Pitic pudiera referirse a afluencia, o sea, a un afluente, pudiera referirse a un tributario, al agua que no alcanza al mar porque desemboca en otro río. Entonces el general Rodríguez, cuando hizo su colonia Pitic y encontró mucha agua, vio que pasaba un arroyo caudaloso por ahí, como el arroyo nuestro de mi compadre y mío, que es el arroyo San Benito, que pasa por el barrio más hermoso que ha tenido este planeta. Es el barrio es el arroyo principal de San Benito, y el arroyo se llamaba Pitic y atravesaba todo lo que después le llamamos colonia Pitic. Si hay un consenso ciudadano, ahí es donde nosotros entramos y muy seguramente apoyaremos esta iniciativa. Ya se hizo mucho trabajo, hace 2 años, yo tengo los antecedentes, se hicieron las comisiones, primero inició en la Comisión de Educación, quien es a la que le corresponde, pero se sumaron otras comisiones como la de Gobernación y la de Reglamentos Municipales. Se hicieron 8 foros, tengo entendidos, donde hubo diferentes opiniones, muchas a favor. Yo recuerdo muy bien que en las fiestas del Pitic del año pasado, la del 2010, el presidente municipal Javier Gandra, junto con Thierry, hizo un anuncio donde se comprometía a retomar esta iniciativa. Entonces creo que estamos en un muy buen momento y me da mucho gusto que haya iniciado aquí con ustedes, para que ayuden a la fundación a que se entienda mejor esta idea de honrar a nuestra historia, principalmente de nosotros.